Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy, lunes 23 de enero, y pues gracias por conectar. Comenzamos una nueva semana y hay mucha información corriendo. Una de ellas que me llamó la atención, y aquí hemos dialogado constantemente sobre la necesidad de retener a nuestros médicos, a los especialistas. Cada vez vemos que hay menos médicos aquí en la isla para ofrecer servicios de salud a la población. Y lo vemos cuando usted tiene que llamar para hacer una cita y tiene que esperar mínimo como un mes, máximo a veces 6 meses. Todo depende del tipo de especialista que usted esté buscando en estos momentos. Por ejemplo, un endocrinólogo, pues conseguir una cita con un endocrinólogo pues toma tiempo, especialmente si usted es un paciente nuevo. Pues en ocasiones hay muchos de ellos que, como están sobrecargados de trabajo, no pueden aceptar pacientes nuevos. Y pues nada, son muchas situaciones, ¿verdad? Y muchas áreas en el área de salud que necesitamos atender. Se ha presentado esta legislación y quiero hablar bastante con el autor precisamente de la misma. Y tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días a ti, Mili, y buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla. Bueno, hábleme un poquito sobre esta medida. Primero, cómo surge, tiene que ver con las vistas públicas que se estuvieron llevando a cabo recientemente con la clase médica sobre pues la necesidad de atender de manera premiante la crisis de salud que tenemos en la isla. Bueno, esta medida realmente surge de conversaciones que hemos tenido con el grupo del Colegio Médico de Puerto Rico. Y hay dos aspectos que tú tienes que trabajar, entendemos, ¿verdad? Para poder... Representante, si usted pudiese bajar, me imagino que está en el carro, no sé, pero se escucha, ¿verdad? El eco de lo que me está diciendo, para entonces evitar y poder escucharle bien. Estoy por el teléfono ahora. Ahora sí, ok. Ok, te decía que en conversaciones que he tenido con el presidente del Colegio de Médicos, hemos visto distintas alternativas, porque hay distintas cosas que hay que hacer si queremos retener ese talento que es necesario, y sobre todo cuando todo el mundo sabe que la población en Puerto Rico va envejeciendo y las necesidades médicas van en aumento. En esto tú tienes dos aspectos. Uno, evitar que se vayan, porque de nada vale tú hacer cosas para retenerlos si se nos van. Y obviamente una vez estén aquí, ¿de qué manera le damos atractivo para que se queden aquí? Un poco trabajando la parte de los jóvenes, hay una ley ya que permite que un joven de menos de 27 años, si empieza a trabajar, una cantidad de dinero que gane, en principio, o sea, tú ganas $40,000, esos $40,000 están exentos de pagar contribuciones. Esos son todos los jóvenes que se gradúen y que tengan una edad de 27 años o menos. La situación con los médicos especialistas es distinta, porque a los 27 años todavía están estudiando y nunca se benefician de ese atractivo, ¿no? Y lo que uno hace en la medida es un poco aumentar esa edad, dado que estos muchachos, estos jóvenes cuando terminan su especialidad, la terminan a los 31, 32, 33 años. La medida la pusimos a 35 años para ese grupo en específico, dado su situación particular de estudio, y es una forma de que el médico, una vez empieza aquí, ya empieza con un atractivo, por lo menos contributivo, y como te digo, los primeros $40,000 de ingresos están exentos a pagar contribuciones, similar a la medida que existe ya para otras profesiones, dígase ingenieros, contables o aquellos jóvenes que ya trabajan antes de los 27 años. Claro, entonces esto no se limita al área de salud. Bueno, actualmente todo joven con 27 años o menos que someta planilla tiene ese beneficio. El punto es que en el caso de los médicos específicamente nunca lo obtienen porque a esa edad todavía están estudiando, y lo que se está haciendo es para ese grupo aumentándole la edad para que entonces tenga oportunidad una vez terminen
poder derecho a ese beneficio. Ok, o sea que básicamente lo que están haciendo es aumentar la edad para que entonces todo aquel médico que llegue por lo menos hasta los 35 años esté exento de contribuciones de 40,000 o menos. Correcto, que los primeros $40,000 que tengan de ingresos están exentos de contribuciones, que es como está en la ley original. Obviamente esto es vista pública y yo me imagino que el colegio hará sus comentarios, pero en principio ese fue el proyecto que se sometió. Ok, ahora le pregunto, dentro de esas conversaciones que usted ha tenido con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, ¿han hablado sobre qué cosas pudiesen hacer para regular las PBM, para regular los planes médicos, que sabemos que es un reto, según han denunciado los médicos públicamente y en las redes sociales? Mira, como te dije, esta dinámica o esta situación con los médicos es un poco más amplia y toma distintas cosas. De muchas cosas que hablamos, yo te puedo resumir en 3 áreas. Los que estudian, obviamente la parte contributiva, que estamos hablando del 4% o algún tipo de beneficio similar, y quizás la raíz del problema es Pero el 4% no ha sido suficiente, según ha dicho el presidente del Colegio de Médicos. Porque el problema principal, según también él me dijo, es el cobro. O sea, es la dificultad que ellos tienen para manejar el pago que hacen las aseguradoras hacia ellos. Y ellos traen unos puntos de cierto tipo de monopolio y de control que tiene la aseguradora, inclusive en el diagnóstico que da el médico. Y es una dinámica que hay que trabajarla, quizás no desde la Comisión de Hacienda, pero se tiene que trabajar a nivel legislativo. Y yo oí a final del año pasado que era un objetivo de este año, según el presidente de la Cámara. Bueno, es que eso se tiene que trabajar porque eso es uno de los problemas grandes denunciados por los propios médicos. O sea, si no se trabaja mediante legislación, pues bien, gracias, no resolvemos el asunto. Ahora le pregunto, volviendo a esa medida que usted me dice que están aumentando 35 años, ¿cuántos médicos, si usted ya tienen esas estadísticas, se estarían beneficiando pues de este tipo de incentivo? El cálculo original era basado en todos aquellos que se gradúan con una especialidad aquí en Puerto Rico. La idea es que aquellos que se gradúan aquí o fuera de Puerto Rico tengan la oportunidad de gozar de ese incentivo 1, 2, 3, quizás hasta 4 años, dependiendo de la edad que ellos se gradúen. Claro, pero no tienen la cifra de cuántos más o menos se estarían beneficiando. Más o menos, creo que son 300 o 400 más o menos estudiantes que se gradúan o algo menos, porque aquí también hay que coger las privadas, los que vienen de México o de otras como escuelas, pero el dato específico depende de cuántos se gradúen por año y obviamente pasen las reválidas. Pero la edad se cogió para que, en teoría, todo aquel que se gradúe que tenga la oportunidad de gozar de este incentivo al menos un par de años. Ok, aquí me están lanzando, ¿verdad? Este comentario y se lo digo. Tengo a un médico que se graduó recientemente, 2021, eso fue los otros días, y fue a solicitar el 4% y en ambas ocasiones le negaron, ¿verdad? Recibir la solicitud. ¿Está pasando alguna situación con ese 4%? Después de la determinación de la Junta, recuérdate que, historia, se hace una ley original, van las primeras aplicaciones y se aprueban, se hace una segunda ley aumentando la cantidad de especialidades y ahí la Junta empieza con una dinámica de discusión con Hacienda de cuánto costó la primera persona que entraron bajo la primera ley versus la segunda, y eventualmente la Junta le dice a Hacienda que dónde tú vas a sustituir el dinero que dejas de recibir con esta segunda tanda. Y hasta el momento esa dinámica ha estado detenida. Y esa es la historia, ¿no? O sea que si vienes a ver, ¿y ustedes saben cuánto se beneficiaron de ese 4% en esa primera tanda? Creo que sobre 3,000 médicos, si no me equivoco, creo que fue el número que me dio Carlos, el presidente del colegio. ¿Y qué hacemos con el resto de los médicos que están ahí haciendo de tripas corazones? Hay unas alternativas, no me atrevo a tirarlas ahora públicamente, que hemos discutido,
sobre un tipo de beneficio similar, quizá con un % distinto, pero se está buscando alternativas para ver de qué manera se puede implementar este tipo de incentivos a los que no lo tienen y a los que van surgiendo, ¿no? Inclusive la posibilidad de traer gente de afuera para acá como tal. Hay una dinámica que hay que plantear, yo no sé si Hacienda o AFA lo hizo. Cuando se va un médico, se van 5 empleados, sin contar el indirecto, que es la farmacia, que un médico tiene que firmar para que tú pagues una receta, o el laboratorio. O sea, el efecto de que una persona, un médico se vaya, no se puede ver solamente de un salario. O sea, el hecho de una oficina de un médico, para empezar, son no menos de 5 personas, y por lo general son personas con cierto tipo de preparación que el salario tampoco es bajo. O sea, el impacto económico de esa salida de ese médico hacia otro país es mucho más grande quizás de lo que la Junta está viendo. Ahora, volviendo a ese 4%, usted me dice que se dio solamente una tanda y que el programa está paralizado. O sea, ya ese 4% no se está dando. No se está dando en estos momentos, eso es cierto. Wow. ¿Y qué otro? Y disculpe, ¿verdad? Pues sigo insistiendo. Ok, pues desapareció el 4. Tenemos esta otra medida que usted ha sometido, que pues se ve muy bien. ¿Qué otra cosa hay para entonces para evitar que ellos se vayan? O sea, eso todavía está cooking, ¿verdad? Se está cocinando. Bueno, como te digo, yo creo que hay un nuevo director de la Junta, aunque la reunión del viernes no fue muy positiva porque dijo que quería seguir con las medidas de austeridad. Y una cosa es control de presupuesto y gasto y otra cosa es austeridad. Pero yo creo que hay que seguir trabajando sobre ese impacto. O sea, ¿qué cuesta más que un médico se vaya o un 4, un 5, un 10% de tasa preferencial? Ay, padre, que muchos retos, de verdad, en el área médica, sin duda alguna. Ahora, rapidito, sobre la reforma contributiva, hablé recientemente con el secretario de Hacienda, él me había indicado, y pues yo le preguntaba de que se supone que en mayo este comité de la reforma someta un informe en mayo, y me dice, eso es muy tarde, así que me dio a entender que como que en febrero se va a estar moviendo la cosa. Lo que pasa es que él no me quiso adelantar nada, pero que el gobernador estaría haciendo un anuncio en torno a eso, la reforma contributiva. Uno, ¿verdad? Sabe que más o menos en febrero el gobernador siempre hace como un mensaje de presupuesto, o por lo menos así se hacía siempre antes, que tal vez ahí el gobernador pudiese hacer un anuncio en torno a cambios contributivos para darle un alivio a la clase media trabajadora. Bueno, de lo que he tenido conversación con el secretario, yo creo que ellos van a tratar de adelantar lo más posible la sugerencia de ese comité para someter quizás febrero o marzo, mitad de sesión, las recomendaciones que tiene el gobernador para incluirla en la reforma contributiva. O sea, le van a dar velocidad, eso es cierto. Ok, pero tal vez pudiese ser en ese mensaje de presupuesto. Bueno, estamos en año preelectoral, no es un mal mensaje. ¿Ah? Estamos en año preelectoral, meter ese un mensaje de presupuesto, tú sabes cuál es el efecto. Bueno, pero se supone que el gobernador esté yendo a la legislatura. Sé que, ¿verdad? Que en ocasiones se mezclan dos mensajes, el mensaje de situación y el mensaje de presupuesto. A veces se separan. ¿Hay información sobre cuándo sería ese mensaje del gobernador? No, hasta este momento no. Okay, no saben. Por lo menos yo sé que sometieron la recomendación del plan fiscal. Basado en eso, se supone que entonces ellos sometan el borrador de presupuesto. Yo me imagino que ya más metido febrero pudiéramos tener mejor información sobre eso. Ok. Pues muchas gracias, representante. Se me cuida. Siempre un placer. Como el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y estamos tocando el tema, ¿verdad?, sobre la situación de los médicos. Hay quienes pudiesen decir, ay, que si los médicos ganan un montón. Bueno, hay médicos y hay médicos, y hay médicos que la están pasando difícil. Y la realidad es que son menos los médicos. Ahora mismo hay 9,000 médicos cuando antes había sobre 12,000. Así que saque el cálculo usted.
Y cuando usted va a sacar una cita, ya usted sabe lo difícil que se pone la cosa. Dejando a un lado, ¿verdad?, el tema sobre la salud y la reforma contributiva, que nos enteraremos más o menos a mediados de febrero, que es lo que se está buscando por parte del Ejecutivo luego de que las sugerencias del Comité de Reforma Contributiva pues sean sometidas y evaluadas, pues nos enteraremos. Pero hay otra situación y es la generación. ¿Qué va a pasar? Pues ya sabemos que se está ya finiquitando toda la implementación de un contrato de alianza público-privada en la generación. Ya contó con el aval de la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y también la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que emitió su voto el pasado jueves. Así que se supone que esto pase a la firma del gobernador, y también en la legislatura se ha creado por parte del PNP como un tipo de comité para ver y hacer como una investigación del contrato. A mí me parece que esto sería, ¿verdad?, un poco tarde, porque una vez otorgado el contrato, hay que ver si hay apertura para enmendar el mismo. Por eso yo digo que el proceso debería ser transparente desde el inicio. Si hay que proteger información confidencial, pues se protege, pero los detalles de cuánto costará, cuánto tiempo será, qué pasará con los empleados, todas esas cosas yo creo que se deben discutir con tiempo para que se hagan los cambios necesarios, ¿verdad? Y quiero pues conocer un poquito la postura, y hay una manifestación que se va a hacer esta semana y tengo al presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, don Johnny Rodríguez. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, estamos muy bien, espero que usted también. Estamos vivos, por lo menos, y hay salud, gracias a Dios. Don Johnny, ¿qué le parece todo esto que está pasando en el tema de la generación a base de su experiencia, ¿verdad?, de haber trabajado precisamente en centrales de generación? Bueno, para empezar, las expresiones que yo escuché esta mañana hacer al representante Párez son a destiempo, porque como usted dice, eso debieron haberlo hecho previo a la firma del contrato. En segundo lugar, pues muestra una admisión tácita de los errores que cometieron en el contrato anterior, porque este es un contrato similar al que se firmó con Luma, que quizás de haber tenido en mente todas esas contingencias de las que él habla ahora, pues las cosas no estarían tan complicadas, ¿no? Quizás no hubiésemos tenido los aumentos de tarifa que tenemos, ni el servicio tan pésimo como estamos sufriendo, ni mucho menos la autoridad, que nunca tendrán la responsabilidad de lo que ha sucedido en la autoridad, que están pagando las consecuencias. Pero también me preocupa el aspecto hasta cierto punto oportunista del representante Párez. ¿Oportunista? ¿Por qué? Bueno, porque él está hablando de un tema que se discutió la vez anterior con relación a buscar la forma de que los trabajadores que estuvieran de acuerdo en irse con esa nueva compañía pudieran seguir pagando el sistema de retiro. Y eso es imposible. Eso es imposible y se discutió la vez anterior, y yo solo recuerdo a los radioyentes, porque nuestro sistema es un sistema de retiro de empleados públicos bajo un ordenamiento jurídico distinto a lo que él está diciendo, que sería para regular sistemas de retiro del sector privado, y eso desde el año 1974 se aprobó en el gobierno de los Estados Unidos la ley que se conoce como ERISA, que es la que regula ese tipo de actividades. Así es que por eso es que yo digo que me parece cierto grado de oportunismo político, cuando la realidad es que esas personas que ahora están haciendo ese tipo de expresiones también están negándole el voto a una serie de legislaciones que al menos pondrían en un plano más seguro nuestro plan de pensiones. Ahora mismo se está discutiendo el proyecto 1429, que lo que pretende es eso, salvar el fondo de pensiones, y la historia que hemos tenido ante nosotros hasta ahora es que se ¿Cuál es el número aprueban de esos proyecto proyectos. De la Cámara, 1429? Exacto. Que se aprueban en la Cámara, en las cámaras legislativas, cuando llegan a firmar el gobernador,
las vetas, y cuando los legisladores que impulsaron Luis Raúl Torres y otros tratan de conseguir el voto de la delegación del otro partido, pues se lo niegan y la legislación se pierde. O sea que es cierto juego de palabras, cierto grado de hipocresía, me perdonarán el uso de esa palabra, para quedar bien con todo el mundo, pero es imposible. Ciertamente nosotros, entonces, ante tantas experiencias amargas, vamos a ir a visitar al gobernador el próximo miércoles, pasado mañana, en una manifestación donde nos vamos a congregar en la Plaza Colón de San Juan a las 10 de la mañana, y alrededor de las 11:30 partiremos hacia la fortaleza a exigirle al gobernador la firma de ese proyecto 1429 cuando le llegue a sus manos, que al menos salvaría nuestro plan de pensiones y le aseguraría las pensiones a aquellos compañeros que ahora mismo están cotizando en otras agencias del gobierno, pero para nuestro sistema de retiro. Y lo vamos a hacer porque verdaderamente el gobernador en un momento determinado dijo que nuestras pensiones estarían aseguradas. Pero eso fue una palabra, yo no lo considero ni una promesa, porque lo dejó allí. Incluso nosotros llegamos a escribirle y a solicitarle reunirnos con él y llevarle las alternativas a este plan de pensiones, y no nos contestó. Y estamos hablando de una carta que salió hasta en los periódicos en noviembre del año pasado. Pues ante tantas situaciones adversas, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro, esas pensiones, ese sistema de retiro, y el próximo Así que la miércoles lo vamos a visitar. manifestación, don Johnny, la manifestación entonces está relacionada, ¿verdad?, a ese proyecto que usted me dice, que estaría salvando las pensiones de las personas que están actualmente retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál ha sido el trámite legislativo sobre eso? ¿Ya eso entonces se aprobó? El proyecto 1429, porque el 906, que era un proyecto análogo a este, ya el gobernador lo vetó. Ese se aprobó en el Senado. Ahora es el proyecto 1429, que es de la Cámara, y contiene dentro de sí un propósito, pero más amplio. Y si lo junta el gobernador ya, por la propuesta que está haciendo la Junta de Síndicos, porque no es una propuesta silvestre, es una propuesta elaborada hasta con los criterios actuariales. Ellos la tienen ante sí y no quieren dar respuesta. Y es lo que salvaría el sistema de retiro, por un lado, o por otro, esta ley 1429, este proyecto, porque no es ley todavía. Y a ver si el gobernador hace buena su palabra, porque verdaderamente decir que las pensiones están aseguradas, con eso nosotros no hacemos la compra después que se acaben los chavos. Eso es así. Y el fondo termina, se agota ahora en marzo. ¿Cómo que se agota ahora en marzo? Se acaba el dinero para pagar pensiones. Pero eso me hubiese comenzado por ahí, Dios mío, me ha dejado con eso. Espérate, el Pues, fondo es de así. retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica se agota en marzo. En marzo de este año. Pero Y eso es un escándalo, don Johnny. Bueno, pero esa es la realidad presupuestaria que tiene el fondo. Ay, Y señor. pueden hacernos todas las promesas que quieran y resolvernos el problema dentro de 2 años, digamos, para ser dramático. Y cómo nosotros vamos a continuar cubriendo nuestras necesidades económicas, no con salario, sino con pensión ahora. ¿Qué va a hacer el gobernador? Porque si bien es cierto que él heredó esto, también es cierto que tiene la responsabilidad de ofrecer las alternativas, porque para eso se ofreció voluntariamente y solicitó el voto. Don Johnny, vamos a continuar esta conversación. Nuevamente, entonces, la manifestación es el miércoles 25 de enero a las 10 de la mañana, saliendo desde la Plaza Colón. Sí, señora, desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza. Wow, importante ese detalle que acaba. Gracias, don Johnny. Se me cuida mucho. Hablamos un poquito Gracias más a usted. adelante. Seguro que sí. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, don Johnny Rodríguez. Me parece importante eso último que me dijo. Me soltó eso ahí y por poco me caigo.
fondo de retiro de empleados de los jubilados, ¿verdad? De la Autoridad de Energía Eléctrica, según dice don Johnny Rodríguez, se agota en marzo del 2023. Ajá, ¿y qué hacemos? Me parece que eso es importante. Y por ello entonces están realizando esta manifestación el próximo miércoles. Hacemos una pausa y continúo con este tema y una legislación que está buscando agregar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación. Así que vengo con esa información a regreso aquí en Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, señores, mucha cosa pasando y entre ellas, déjenme abrir aquí para yo. Hoy se inicia este proceso contra el quien era productor en un momento dado en una de las emisoras. Déjenme buscar aquí para poder informarle a Sixto George. Así que hoy tiene cita y allí están los colegas periodistas en el Tribunal Federal a su cita con la justicia Sixto George. Así que mucha información que va a estar corriendo ahí en torno a este caso, que recordemos que en el pliego acusatorio contra el productor contiene 3 piezas de evidencia principales, incluyendo una serie de intercambios entre Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier. Y estoy leyendo aquí el detalle de una nota de Pedro Menéndez Sanabria del periódico El Vocero. Así que estaremos pendientes a lo que esté evolucionando sobre ese caso y de Sixto George. Y ahí hay casos pendientes también. Está el de la ex legisladora María Milagros Charbonnier. Pero bueno, vamos, eso último que me dijo don Johnny, presidente de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que el fondo de retiro se agota en marzo del 2023. Me parece que es preocupante, así que por eso es que le está diciendo al gobernador. Y hay una manifestación próximamente este miércoles que sale a las 10 de la mañana desde la Plaza Colón hacia la Fortaleza, básicamente pidiéndole al gobernador que atienda este escenario de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Seguimos con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y como les dije, la legislatura está activa y se ha presentado una resolución conjunta de la Cámara, número 434, de lo que leí por lo menos del título, ¿verdad?, de la medida, busca establecer penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación, entre otras cosas, pero quiero ir punto por punto, ¿verdad?, con uno de los coautores de esta medida. Estamos hablando del representante independiente, Luis Raúl Torres. Buenos días, representante, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili. Buenos días para ti, para el público que nos escucha. Gracias por la oportunidad de compartir contigo en Dígame la Verdad. Ay, Dios mío, esta semana apenas comienza y hay mucha información corriendo. Pero bueno, me llamó la atención esta resolución y por lo que estoy viendo es una resolución de varios autores, PNP, y bueno, usted que es representante independiente. Básicamente es eso, lo que busca es agregar penalidades. Y hay populares firmando. ¿Hay populares ahí también? Sí, te los voy a identificar ya mismo tan pronto podamos. Sí. No se preocupe. Ajá, seguimos acá. Pero entonces, básicamente es eso, buscar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación. Hay 2 cosas en esa resolución conjunta, que el autor principal es José Memo González Mercado, que es representante PNP por el distrito de Arecibo. También aparece firmándola Jorge Navarro Suárez. Aparecen también otros representantes PNP, Román López y Morey Noble, que es el representante de Guaynabo del PNP. Aparece Luis Narmito Ortiz Lugo y obviamente también aparece el representante Feliciano, que es otro popular del área de Vega Baja, Manatí, y este legislador independiente, Luis Raúl Torres. La medida lo que persigue en primer lugar es establecer que si hay apagones por causa de la generación,
que hayan unas penalidades claras y precisas sobre la compañía si la causa de los apagones es por el área de la generación, y persigue también que los funcionarios que son parte de la gerencia de la nueva empresa a la que se le adjudique la generación tengan que rendir informes de ética y respondan al Código Anticorrupción de Puerto Rico para que no suceda lo mismo que sucede con Luma, que ha habido conflictos de intereses, ha habido negligencia y otras cosas, y como no le aplican el código y no se lo quieren aplicar, pues aquí esta ley lo que pretende es que expresamente quede claro que le va a aplicar a ellos también. Ok. Me parece interesante lo que propone esta legislación. Ahora le pregunto, ¿esto se puede hacer luego de haberse aprobado este contrato y que el gobernador lo estará firmando próximamente? O sea, ¿cómo ustedes estarían trabajando con la alianza público-privada, con AFAF? Es una ley prospectiva, y si la aprueba la Cámara, la aprueba el Senado, la aprueba el gobernador, pues obviamente le van a aplicar los códigos de ética a estas personas, y a partir de la aprobación de la ley tendrían que rendir los informes, y a partir de que se apruebe la ley, pues también los apagones que surjan de aquí en adelante, una vez esta compañía entre, que todavía faltan como 6 meses para que pueda hacerse cargo del sistema de generación, pues tendrán que responder si es que esta medida se aprueba. Ahora viene lo importante. Si se aprueba en la Cámara y en el Senado, con las enmiendas y correcciones que se le puedan hacer, y el gobernador la veta, yo espero que los representantes autores de esta medida, que en su mayoría son del Partido Nuevo Progresista, estén dispuestos a ir por encima del veto para hacerla una realidad y proteger al pueblo de Puerto Rico. Usted está claro que el gobernador va a vetar esto, ¿verdad? Bueno, yo no estoy claro, ¿verdad? Pero sobre eso, pero es una expectativa real, porque todas las medidas que hemos aprobado para cambiar las leyes de las alianzas público-privadas, del negociado de energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica, o hacer algún tipo de mejoras al contrato de Luma Energy, todos sabemos que el gobernador las veta. Esa es la verdad. Ahora, existe en este caso, la probabilidad que si el gobernador, si se aprobara en Cámara y Senado y el gobernador la vetara, si estos legisladores del PNP, que son autores de esta medida, principalmente José Memo González y el grupo que la firma, de verdad quieren defender al pueblo y poner este contrato para su número, pues podrían ir con la delegación del Partido Popular y las delegaciones de los demás partidos por encima del veto del gobernador. A mí me parece que sería una medida, suena, de verdad que suena nice, suena bonita, pero tengo serias dudas de cómo se estaría implementando, ¿verdad? Con este contrato, y que la empresa, que hasta ahora se dice que es Genera PR, subsidiaria. La ley es la ley, y si la ley dice que los funcionarios que administran el sistema de generación, aunque sean de un ente privado, tienen que rendir informes de ética, ellos tienen que cumplir con la ley. Eso es sencillo. Ahora le pregunto, ¿ustedes han consultado con ética sobre esto? No, eso se va a hacer en el proceso de vista. Tú radicas las medidas, pides memoriales. Usted sabe que yo voy acelerada. Piden memoriales a las agencias correspondientes, y luego hacen vistas públicas, y al final pues se ajusta el proyecto a cualquier enmienda o sugerencia que haya, y se aprueba si tiene los votos, tanto en la comisión, en los markup sessions, como posteriormente en el hemiciclo de la Cámara, y pasa al Senado para el mismo proceso. ¿Esto le va a tocar a su comisión, representante? Se supone que todas las medidas que tienen que ver con los asuntos energéticos y de las alianzas público-privadas tienen que venir a mi comisión. Así que le va a tocar entonces a usted, tan pronto tenga fechas de vistas públicas. Bueno, ya nosotros, tan pronto la medida no sea remitida, que debe ser ya para la sesión de mañana, porque se va a primera lectura y después se remite a la comisión, tan pronto me llegue a comisión, vamos a hacer las peticiones correspondientes de memoriales a las agencias como Ética, el Contralor, el Departamento de Justicia, la Energía Eléctrica, las alianzas público-privadas, el negociado de energía, todos los usuarios que tienen que opinar sobre este tema. Ok. Así que entonces ya mañana se supone que esto se vea por lo menos en la sesión de mañana. No, mañana va a primera lectura, que es lo que nosotros llamamos primera lectura, y de ahí pasa entonces a la consideración de la comisión que la tiene que atender la medida, que en este caso sería la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. Claro, pero hay que darle esa primera, para que la gente entienda el proceso, hay que darle esa primera lectura para que pase entonces a su comisión. Correcto, y entonces posterior a eso,
es que empiezan los procesos de requerimientos de información a las agencias para que den sus opiniones sobre la medida y la evaluación en vistas públicas, que incluso invitaremos también a entidades de la comunidad que quieran opinar sobre el tema, que es importante que se discuta y que se haga público. Igual que tan pronto estemos listos, vamos a empezar la evaluación y del contrato del área de la generación. Bueno, gracias, representante. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo se va moviendo esta legislación. Cuídese mucho. Y obviamente espero que en el interín, tan pronto pase primera lectura mañana y muchos compañeros legisladores vean la medida de otras delegaciones, también se puedan unir como coautores de la medida. Gracias, representante. Que Cuídese Dios bendiga mucho. al pueblo de Puerto Rico. Gracias a ti por la oportunidad. Pues ya ustedes saben, esa resolución conjunta de la Cámara con varios autores del Partido No Progresista, Populares y el representante independiente Luis Raúl Torres se ha presentado. Me parece interesante esa medida. Se ha enterado aquí, ¿verdad?, en este espacio que se ha presentado esta legislación para buscar penalidades económicas de sufrir apagones por falta de generación a la empresa que venga a encargarse de la administración de la generación y que le aplique también la ley de ética y el código anticorrupción. Vamos a ver cómo fluye esto y si pues se le da paso, porque aquí hay legisladores de todos los colores, por lo menos de los principales ahí presentando esta legislación. Vamos a ver cómo reaccionan los demás legisladores. Al regreso a la pausa voy a estar hablando sobre otra legislación que busca investigar portales de viviendas reposeídas. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre legislación que se ha sometido para investigar portales de viviendas reposeídas. Tengo en línea telefónica al expresidente de la Cámara, el representante José Aponte. Buenos días, Aponte, ¿cómo está? Muy bien, Mili, saludos para ti, saludos para todos los amigos y amigas Radio Escucha. Agradecido de Dios de otro día esplendoroso para todos. ¿Qué lo lleva a someter esta legislación? ¿Qué le trajeron? ¿Qué preocupación le trajeron a usted, representante? Mira, Mili, se está presentando una resolución para que se investigue las plataformas de ofrecimiento de venta de subastas de residencia. La residencia clase media está escaseando la clase media está escaseando en Puerto Rico. Entonces, estamos viendo ofrecimientos de residencias reposeídas y la queja de varias personas en el sentido que aparece una oferta en una plataforma empezando en tanto tal casa con estos detalles, la persona tiene que dar un depósito para participar en la subasta. Llega, interviene en la subasta, pasa el día de la subasta, no tiene información para atrás de si la residencia se adjudicó, no se adjudicó, cuál fue su propuesta, si no fue su propuesta, si le devuelven el dinero o no devuelven el dinero, pero más adelante ven la misma residencia en la misma plataforma con un precio mayor de ofrecimiento en subasta, precio de inicio de subasta, y lo que nos da a entender que están básicamente utilizando la oferta para aumentar el precio de demanda de la residencia y eso está creando issues entre nuestros consumidores, máxime que están dando un depósito y después tienen que estar reclamando el depósito porque tampoco los llaman para decirle, mira, la subasta no se te adjudicó, se te está devolviendo el dinero. Claro, y después se quedan con los chavitos y se quedan callados. Se quedan con los chavitos, se quedan callados, y si tú no protestas, pues pensando en que te van a llamar, cuando vienen a darte cuenta, ni te llamaron ni te devolvieron. Así que estamos pidiendo para que la Cámara lleve a cabo una investigación, debo corregir, una investigación. Hay dos plataformas que se están utilizando mucho para esto, básicamente Marketplace y clasificado online, así que cualquier otro que tenga alguna experiencia sobre el particular, el número de mi oficina es el 723-1090,
723-1090. Se pueden comunicar para dar su experiencia. No tienen que dar otros detalles, no, a menos que la persona autorice a utilizar su nombre, no se va a utilizar su nombre para ver, pero hay que buscar la forma de establecer beneficio para el consumidor. Así que, diantre, así que son estas dos plataformas y entonces esto se sometió recientemente. Esto, de hecho, se anunció el jueves y el viernes estábamos por radicar. Cuando nos percatamos de un detalle, estamos corrigiendo algo en la resolución que se estará radicando en el día de hoy. Ok, así que se va a someter hoy. Bueno, y ahí me imagino entonces se iniciará ese proceso de investigación. ¿Qué comisión estaría a cargo de la misma si usted lo tiene ya de antemano? Bueno, entiendo que debe ser la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara. La otra que podría estar tomando o acción sobre la misma podría ser la de vivienda, pero yo entiendo que debe ser la Comisión de Asuntos del Consumidor. Okay. Ahora, ¿hay alguna agencia en el gobierno que se supone que se encargue de esto y que esté como que fiscalizando o vigilando? Perdóname, Mili, no te escuché bien. ¿Alguna agencia en el gobierno que se supone que haga este tipo de fiscalización? Bueno, puede ser el propio Departamento de Asuntos del Consumidor, pero si no hay ninguna queja, pues básicamente, a menos, y desconozco, y estoy casualmente de lo que tengo en agenda durante el día, tan pronto tenga la resolución, es tocar base con el designado secretario de Asuntos del Consumidor, Torres Montalvo, para que tenga conocimiento de lo que queremos que se desarrolle en Cámara y de hecho verificar con él si tiene alguna información y están llevando a cabo algún trabajo sobre el particular. Bueno, vamos a ver cómo trasciende eso. Representante, ¿qué le ha parecido todo esto en torno al contrato de la generación que ya lo que falta es que el gobernador firme el mismo? Se anunció que por parte de la delegación en el PNP se iba a estar haciendo como una investigación del contrato. Hay quienes lo han visto como que está a destiempo esta investigación que se va a hacer el contrato porque ya el mismo ha sido aprobado. ¿Cómo usted lo ve? Mira, todos sabemos que desde hace décadas se habla de que la generación en Puerto Rico está siendo deficiente y que la autoridad no estaba invirtiendo en nuevas plantas y básicamente ni en mantenimiento de las que existían. Así que desde ese punto de vista uno ha estado mirando el proceso. Detalles específicos del contrato, pues la realidad es que no los tenemos porque tal y como está la ley dispone que se dará conocimiento del contrato y sea final y firme. Y eso no ha ocurrido todavía. Escucho personas, compañeros de la delegación del Partido Popular, e inclusive escuché la semana pasada al hecho. Se le fue la señal, representante. Ahí. Señalamiento sobre la ley que no cumple. Sin embargo, cuando él estuvo en el poder, no hizo ninguna enmienda a la ley, al contrario, había hablado que cancelaría el contrato de Aerostal que se negociaba en aquel momento a final del 2012 y comienzo del 2013 y sin embargo lo firmó, la autopista 22. Así que a llorar para maternidad, como dicen, el contrato, vamos a estar bien atentos sobre los detalles específicos, pero la generación se tiene que mejorar para beneficio del pueblo y el desarrollo del pueblo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Autoridad de Energía Eléctrica, ha señalado ¿verdad? Que en este momento no es el más apropiado porque se han hecho unas mejoras y se van a invertir en unos proyectos que van a ayudar en torno a eso y que este contrato lo que viene es a pagar las 17 plantas de las viejitas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso lo puede hacer la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el planteamiento que ha hecho Torres Placa. Yo tengo otras personas, ejecutivos de la autoridad, que me han manifestado que la inversión que pueda estar haciendo la autoridad en este momento es simplemente parchando las generatrices que hay en el momento. No es la construcción de generatrices nuevas y mucho menos la
remodelación Pero- completa de una generatriz. Así que, Pero no cree, no no cree usted, primero que el presupuesto de la autoridad se la ha recortado, eso es una desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, ¿no cree usted que la misma autoridad pueda pagar esas plantas? las plantas, cuando tú dices pagarlas, Apagarlas, porque básicamente lo que ha trascendido ya públicamente es que esta empresa viene a administrar esas plantas y que es cuestión de ir llevándolas y apagarlas en su momento dado para dar bueno, paso a energía renovable. muchas cosas se pueden hacer, pero energía renovable se supone que nosotros estuviésemos mucho más Ah. adelantados, y en el 2013 casualmente, comenzando, lo que hicieron fue que todos los proyectos, había sobre 60 proyectos de energía renovable en el pipeline, como decimos, y los detuvieron todos. Así que tenemos que trabajar, ir reconstruyendo y construyendo a la vez, porque tiene que haber generación para poderle servir al pueblo. Claro, lo que pasa es que en aquel entonces esos proyectos crearon, ¿verdad?, muchas interrogantes y pues se analizaron de forma fast track, o sea, eran proyectos que al final del día, según lo que se había denunciado en aquel entonces, que no eran, ¿verdad?, buenos para el país. Pero bueno, representante, se me ha acabado el Mili, tiempo. los ¿Ah? detuvieron porque supuestamente eran fast track y no estaba todo claro, y pasó el cuatrenio completo y no ejecutaron ninguno. Lo que hicieron fue una emisión de bonos de la autoridad que su Ecolor no la quiso hacer y lo sacaron de allí, y después que hicieron la emisión de bonos dijeron no voy a pagar y la tiraron a pérdida. Así que con todo eso tenemos que estar trabajando. Pues, gracias, representante, cuídese. Igual, lindo día. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted no pudo escuchar la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que siempre está la opción del podcast. Usted va a radioisla.tv y busca allí el área donde dice podcast. Va a encontrar este programa y otros programas de Radio Isla 1320, y también está la opción del Facebook Live, que una vez culmine este programa usted puede buscarlo. Interesante, ¿verdad? Y antes de pasar con mi próximo invitado, varias cosas que surgieron en la primera hora de Dígame la Verdad. A mí me llamó la atención porque siempre se apostó a que ese 4% de alivio contributivo a los médicos, pues que iba a ayudar a que los médicos se quedaran aquí en Puerto Rico. La realidad es que eso no es así. Y hablando con el representante de Susanta, me entero, ¿verdad?, que este programa está completamente paralizado, la Junta tiene sus reservas, o sea que se dio solamente una tandita que benefició solamente a 3,000 médicos. Mientras tanto, no hay otras medidas que estén ahora mismo sobre la mesa para ayudar a los médicos. Sí, se ha presentado legislación para aumentar la edad de 27 a 35 años, aquellos médicos que estén a punto de graduarse y que comiencen, ¿verdad?, su oficinita, que estén exentos de contribuciones de $40,000 o menos. O sea, que si usted se gana $40,000 o menos, esté exento de pagar contribuciones. Suena muy bonito. Hay que ver, ¿verdad?, cuántos estaría beneficiando, según me dijo Susanta, de 300 a 400 estudiantes. Tenemos 9,000 médicos. Y yo creo que las situaciones que están pasando a muchos especialistas hay que atenderlas, especialmente las denuncias que ellos hacen sobre los planes médicos. Así que nada, lo que me decía Jesús Santa es que se está trabajando este tema como una prioridad en la Cámara de Representantes, y pues ojalá que así sea, porque si no vamos a seguir viendo que la salud va a ir en precario y literalmente será así. Si no, vean lo que está pasando ahora actualmente en distintas áreas, y también hospitales que se están yendo a quiebra, entre otras cosas, y médicos que no están disponibles en las salas de emergencia. Bueno, de ahí estuve hablando con don Johnny Rodríguez de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos van a estar realizando una protesta este miércoles a las 10 de la mañana. Me llamó la atención algo que me dijo, y es que me dijo que el fondo de retiro
de los jubilados de la autoridad se está agotando y ya no hay chavos para marzo de este año. Eso es preocupante y le están pidiendo al gobernador que firme una legislación el 1429. Así que interesante lo que está pasando ahí, me parece bastante importante. Por otro lado, tenemos al representante Luis Raúl Torres, que se hizo coautor de una resolución conjunta de la Cámara de Representantes, la 434, que busca dos cosas: implementar penalidades económicas de surgir apagones por falta de generación a la empresa que esté administrando, y que a estos funcionarios le aplique la ley de ética y el código anticorrupción. Me parece interesante la legislación, pero conociendo cómo se da la cosa aquí, pues se podría aprobar tanto en Cámara y Senado, porque aquí hay autores del Partido Nuevo Progresista. Pero me llama la atención porque yo no creo, y lo digo de verdad con mucho respeto, que el gobernador le dé luz verde a algo como esto, y hay que ver si esto se puede hacer una vez ya se ha hecho, ya se ha aprobado este contrato, que ya recibió la luz verde de dos juntas, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la de Energía Eléctrica. Así que me llama la atención esta legislación, me parece que sería interesante analizar un poco más. Pero tiene dos autores del PNP, José Memo González, Georgie Navarro, entre otros, y pues el representante independiente que está, Luis Raúl Torres, que está en la Cámara. Así que vamos a ver, esta legislación ya se sometió y pues se supone que mañana se le dé lectura para que entonces se dé este proceso de vistas públicas. Bueno, siendo las 11:01, vamos a estar dialogando con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo. Saludos, secretario, ¿cómo estamos? Bien, secretario se quedó con... Saludos, licenciado, ¿cómo está? Está todo bien, Mili. Muchos saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, ha salido, ¿verdad? Como tema en la mañana hoy, por lo menos lo digo en la prensa escrita, el hecho pues de que ya sale, esto se venía trabajando, incluso esto se aprobó en el 2017 bajo la administración de Ricardo Rosselló, ahí ya usted era secretario del Departamento del Trabajo. Están hacer una nueva escala salarial para hacerle justicia a los empleados públicos. Se vino a dar ahora, en el 2023. 22,000 empleados públicos que se estarían beneficiando, y las escalas estarían, ¿verdad?, dentro de las 25 que se presentaron. Tenemos un mínimo de $19,800, que eso aquí no da para nada, hasta el tope de $279,000, y esto será retroactivo, o sea, se implementará en un momento dado, se aprobará ya ahora en febrero, pero entonces esto sería retroactivo y se le estaría pagando esto a los empleados públicos. ¿Qué le parece, verdad, este proceso? ¿Le parece que son salarios que se ajustan a nuestra realidad? Pues mira, Mili, como tú mencionas, ¿verdad? Este es un proyecto que lleva 6 años, literalmente el mes que viene, en febrero, se cumplen 6 años de que pasó la Ley 8, que como tú mencionaste, esa es la famosa ley del empleador único, que incluía una orden al gobierno para que hiciera dos cosas. Y aquí va un poco la explicación de por qué esto tardó tanto. Primero, ciertamente tenía la Ley 8 desde el 2017 la instrucción de que tenía que tener un aumento salarial, que había que revisar las escalas salariales. Pero recuerda que también está, y la ley también mencionaba que tenía que enmendarse, el plan de clasificación, que son dos cosas aparte, pero que trabajan en conjunto. El plan de clasificación, como tú sabes, es, si tú eres un empleado público, ¿cuál es tu puesto? Antes del 2017, eran miles de puestos, cerca de 3,000 puestos que había a través de todo el gobierno. Y esos son los famosos puestos que iban, pues, mensajero 1 al 7, secretaria auxiliar 1 al 12, y eran un montón de clasificaciones que dificultaban el poder hacerle justicia salarial a los empleados, porque tú tenías agencias que llegaban del 1 al 7 y otras agencias tenían secretarias del 1 al 12. Así que el primer proyecto, y yo recuerdo en mi vida pasada como secretario del Trabajo, que adelantamos esa primera parte, que era el plan de clasificación, donde se unieron, se mejoraron las clasificaciones hasta llegar, si no me equivoco, cerca de 300. O sea, se reducen de casi 3,000 a alrededor de 300 clasificaciones. Y ese era el primer paso, porque una vez tú tienes las clasificaciones específicas que van a aplicar a todo el gobierno, entonces tú podías trabajar en la segunda pata del proyecto,
que era el plan de remuneración, que ahí es el que ya hoy, como tú mencionas, anuncian en la prensa, se viene trabajando hace 6 años, pero ya hace unos meses el gobierno anunciaba que estaban casi listos. Hoy ya la OATRH, a través de su directora ejecutiva, pues anunció que el plan está listo, la Junta de Supervisión Fiscal está on board, le dio su aprobación. Eso también fue la otra complicación que hubo durante estos 6 años. Y como tú mencionaste, conlleva un aumento en las escalas mínimas. Tú mencionaste de las $19,000, ciertamente ese es donde comienzan los salarios de los empleados públicos. No necesariamente. Yo analizo esa cifra y me pongo a pensar, ¿verdad? Y me alegro que lo estén aumentando, o sea, no lo estoy criticando, pero con todo eso un empleado que se gane eso está fuerte, licenciado, de verdad. Ciertamente eso es ahí cerca del mínimo, ¿no? El salario promedio con este nuevo plan de remuneración estaría cerca de los 10-11 por hora, que aunque es por encima de cómo está el mínimo ahora, pues yo coincido contigo. Pero también tenemos que tener en mente que ese es el mínimo en donde se empieza, ¿no? No necesariamente es que todo el mundo está ahí, ni necesariamente significa que si usted empieza en el gobierno el mes que viene, empieza en $19,000. Ese es el mínimo, el de la clasificación más baja que haya en el gobierno, va a estar en $19,000. Como tú mencionas, también está cerca de $280,000 el máximo, o sea, la persona que puede estar ganando lo máximo, y esto conlleva mirar la experiencia que tenga la persona, la educación que tenga la persona, los años de servicio que tenga la persona. Así que por eso tú puedes ver que es una gama bien amplia, entre $20,000 y $280,000. Y según mencionó la OATRH hoy, pues alrededor de 22,000 empleados públicos deben estar viendo aumentos en su sueldo una vez el plan de clasificación entre en vigor, que aparentemente va a ser el mes que viene, pero retroactivo enero 1. O sea que los empleados que van a ver aumentos a base de esta clasificación van a ver en su cheque, va a ir hacia atrás, ¿no? Hasta el principio de este año. Yo, ¿verdad, Mili? Ciertamente estos son proyectos que siempre se van a criticar. Ahora comienza un proceso de transición en el cual empleados que a lo mejor no reciben el aumento tienen la oportunidad de retarlo y decir, espérate, que yo debo caer bajo la clasificación X y debo tener derecho al aumento. Pero yo creo que no debemos perder de perspectiva. Yo en lo personal, yo vi este proyecto desde el principio. Esto fue un proyecto dificilísimo. El recurso humano en el gobierno, parte de ese proyecto de justicia social, conllevaba que el gobierno arreglara toda esa parte burocrática de las clasificaciones, hacer el estudio de dónde debe estar el salario de los empleados, y que por fin, aunque con un atraso ciertamente severo de 6 años desde que llegó el mandato legislativo, que por fin entre en vigor, que por fin la Junta de Supervisión Fiscal le haya dado su anuencia, pues ciertamente es un logro del gobierno. Ahora bien, como tú mencionas, viene la implementación, que siempre es la parte más difícil, y estar seguros de que todos los empleados públicos que tienen derecho a ese aumento y a esa justicia salarial, pues que en realidad lo vea y que nadie se quede, que caiga debajo de la red, que por algún error pues no caiga en el aumento que entraría el mes que viene. Pero no podemos quitar que es un gran logro. Sí, tomó tiempo y bueno, aquí todo en el gobierno lamentablemente toma tiempo. Lo que decía la funcionaria en las 2 entrevistas que otorgó que algunos empleados públicos, debido al salario que ya se ganan, no cayeron dentro de este plan, pero no pudo precisar la cifra. No sé si usted tal vez tenga una idea de qué tipo de empleado, no sé si de algún tipo de corporación pública o qué en particular. Pues mira, sí, puede ser corporaciones públicas o puede ser en agencias. Las situaciones que pueden pasar, y por eso es que la implementación va a ser complicada como siempre, es natural en estos procesos. Esto ocurre también en la empresa privada, debo mencionar. O sea, cuando una empresa privada grande aumenta los salarios, siempre también hay su reto en 1 o 2 empleados, un grupo de empleados que haya la duda, espérate, ¿dónde caen? Donde surge esa situación, Mili, es porque puede haber ocasiones en las cuales ya esos empleados, por la razón que sea, hayan recibido aumentos, hayan recibido los famosos pasos de mérito que se dan en el gobierno, y ya el empleado esté en o por encima del salario que le tocaría bajo este plan uniforme. Así que lo que se refiere a la directora es eso, mira, ya a lo mejor la persona, por las razones que sean a través de los años, había recibido unos aumentos, y significa que bajo el plan de clasificación, que se hace tomando en consideración el estudio de mercado, ya la persona está en o por encima del salario del plan de clasificación. Esos empleados entonces no verían un aumento porque se entiende que ya están en lo que se llama el range de mercado, ¿no? Pero, como te menciono, estoy seguro, ¿no?, que esos empleados a lo mejor entiendan, espera, yo de verdad debía tener derecho al aumento, y es natural que va a haber sus procesos de reto a las decisiones de la agencia.
Así que eso lo veremos en los próximos meses, si los empleados una vez se vaya implementando, si alguno va a retar dónde cae en la escala que el gobierno está publicando hoy. Bueno, vamos a hablar de otro asunto que ha surgido también en algunos, ¿verdad? Periódicos. Y es el hecho de que el gobierno federal está preparándose para prohibir los acuerdos de no competencia. Y usted me orientará, me imagino que esta será la cláusula esa de non-compete. Correcto. Que hará, pero le pregunto si esto aplica a empresas privadas, que es donde usualmente uno ve este tipo de cláusulas, y qué impacto tendría en Puerto Rico. Primero vamos a explicarle qué es lo que está pasando allá a nivel federal y luego entramos acá en cómo implica, ¿verdad? O cómo esto tendría su impacto en Puerto Rico. Sí, ciertamente va a tener un impacto en Puerto Rico. Esa regulación que vamos a discutir ahora aplica a todo Estados Unidos y particularmente al sector privado, ¿verdad? Como tú mencionas, ¿qué son estos acuerdos de no competencia? Esos son los famosos non-competes. En muchas ocasiones, cuando tú entras a un trabajo nuevo en la empresa privada, entre los documentos que tú firmas ese primer día, además del contrato de empleo, etcétera, los patronos utilizan un acuerdo de no competencia, y lo que significa es que por un tiempo en particular, si tú renuncias al trabajo, no puedes irte a un competidor de tu anterior patrono, o no puedes tú abrir tu propio negocio que compita directamente con tu anterior patrono. Como tú verás, estas cláusulas y estos contratos siempre han sido bien controversiales en Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico hay un derecho constitucional a renunciar a tu empleo. El acuerdo de no competencia no te prohíbe que renuncies a tu empleo, pero ciertamente hay unas consecuencias si tú renuncias, porque ya tú sabes que no te puedes ir si tú firmaste un non-compete. No te puedes ir a trabajar con tu competencia o abrir un negocio que compita directamente con la competencia de tu anterior patrono. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había determinado que estos acuerdos son válidos, pero los miran de manera restrictiva. Tienen que tener, por ejemplo, una limitación de 1 año, no puede ser para siempre. Por 1 año tú no te puedes ir a trabajar con el competidor, no puede ser para siempre. Tiene que estar limitado, por ejemplo, a el área geográfica de Puerto Rico. Si tú conseguiste un trabajo en Michigan que compite con un patrón en Puerto Rico, pues no te lo pueden aplicar. Así que en Puerto Rico tiene sus excepciones. Esto es bien común en el sector privado, Mili. O sea, yo en mi práctica sí, lo sé. veo En la industria de las comunicaciones se da también. A mí me parece sumamente injusto, ¿verdad? Porque no es como que aquí llueven los espacios de comunicaciones, ¿verdad? Para uno laborar. Así que me parece que es una cláusula un poco injusta. Y por ahí viene entonces la actuación del gobierno federal reciente. Como ya había tanta crítica a este tipo de acuerdos a nivel de Estados Unidos, lo que se publicó hace unas semanas, una agencia federal que es la Federal Trade Commission, que tiene jurisdicción sobre básicamente todo el comercio en los Estados Unidos, publicó un borrador de reglamento, enfatizo, un borrador de reglamento. Tú sabes que los reglamentos tienen este proceso donde entran en un periodo de discusión pública donde las personas pueden hacer comentarios. Pues esa agencia publicó un borrador de reglamento donde básicamente lo que hace, Mili, es que prohíbe este tipo de contratos. Tiene unas excepciones el borrador de reglamento, pero son bien pequeñas. Para todos los propósitos prácticos, si ese reglamento entra en vigor, las cláusulas de no competencia, ese tipo de contrato de non-compete, estarían prohibidos, serían una práctica ilegal a la luz del derecho federal. Y no solamente los prohíbe prospectivamente, le impone un deber a los patronos de tomar acciones afirmativas para rescindir los contratos de no competencia que tenga vigentes, incluso para ex empleados. O sea, si ya un empleado renunció y está esperando que pase el término para poder irse a trabajar con un competidor, el patrono tendría, bajo este reglamento, si entrara en vigor, un deber específico de notificarle a ese empleado que ya el acuerdo quedó rescindido. Así que si entrara en vigor, como tú te imaginarás, tendría un impacto grande en Puerto Rico. Los patronos tendrían que ir a los expedientes de recursos humanos a tomar acciones afirmativas para rescindir esos contratos y cambiar sus prácticas de contratación de empleados, porque no podrían utilizar este tipo de contratos. Tiene sus excepciones, como mencioné, son técnicas para algunas industrias, pero si entrara en vigor el reglamento, pues ciertamente sería un cambio trascendental en la manera de contratar empleados en Puerto Rico. Enfatizo otra vez, Mili, esto es un borrador, tiene un periodo de comentarios para el público y al final de cuentas la agencia tendría que aprobarlo final y eso sería en algún punto a mediados de año si es que ocurre. Pero por ahora los patronos tienen que estar alerta y los empleados también, ¿no? Porque si están en ese periodo de espera luego de haber renunciado, pues esto, si llegara a ser la determinación final del gobierno federal, pues ciertamente
va a impactar las relaciones laborales a nivel de todo Estados Unidos. Precisamente le iba a preguntar, ¿verdad?, ¿cuándo es que esto entraría en vigor? Me dijo entonces que a mediados de año. Ahora, si el Supremo, y me corrige, creo que escuché que usted me dijo que el Supremo dice que son válidos, entonces, ¿por qué entra entonces aquí la Federal Trade Commission? O sea, me parece interesante, ¿verdad?, que se da esta dinámica con la Federal Trade Commission, pese a que ya había, ¿verdad?, una opinión del Supremo Federal. Esa que te mencioné era una opinión del Supremo de Puerto Rico. Perdóneme. Okay, pero es tremenda pregunta, Mili, porque lo que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando analizó estos contratos, lo hizo bajo el derecho puertorriqueño, el derecho estatal, bajo el Código Civil, etcétera. Analizó la Constitución de Puerto Rico y encontró que eran válidos con las limitaciones que yo te mencioné. El gobierno federal no había actuado. Por eso era que Puerto Rico y los demás estados pues podían permitir este tipo de acuerdos. Lo que está proponiendo el gobierno ahora es no solo actuar y prohibir los acuerdos de no competencia. En ese sentido, pues la opinión del Tribunal Supremo sería letra muerta, porque entraría una ley federal que prohíbe los contratos que ya el Supremo de Puerto Rico había dicho que eran legítimos. Por eso es que sería un cambio trascendental en las relaciones laborales y, como tú mencionas, hay que estar pendiente el resto del año para ver si al final de cuentas el reglamento entra en vigor. Sí, me parece eso, ¿verdad?, interesante. Aquí, por lo menos en Puerto Rico, se da mucho esa dinámica. Yo me imagino que hay que mirarlo también caso a caso, ¿verdad? Pero sí, en ocasiones a mí me parece que son cláusulas un poco injustas. Y yo creo que hay que verlo de profesión a profesión. Esa ha sido una de las críticas que, por lo menos en los círculos que van a comentar en cuanto a este reglamento se ha mencionado. Por ejemplo, uno pudiera entender, ¿verdad?, en puestos vendedores, etcétera, que son el empleo común, ¿no? Las personas comunes y corrientes, que clase media, etcétera, que tienen su trabajo. Tú mencionas los periodistas. Donde sí es un poco más controversial es en estas posiciones altamente remuneradas. Estamos hablando de los CEOs de las compañías, los jefes, el oficial financiero, que tienen, tras que está muy bien remunerado, las compañías invierten en el entrenamiento de esas personas y esas personas tienen acceso a información bien sensitiva, ¿no?, de las compañías. Eso en parte es lo que lleva a los patronos a que existan ese tipo de cláusulas de no competencia. Pero como está propuesto el reglamento, aplicaría a todo el mundo con contadísimas excepciones en unas industrias en particular. Ya nos queda un poquito de tiempo y me parece chévere que podamos tocar y usted me da la explicación. ¿Qué tiene? ¿De qué estamos hablando cuando la demanda de bonistas a PRITCO? ¿Qué está pasando aquí? Eso es otra área allí en el Tribunal Federal donde se acaba de prender un poco el fuego, Mili. PRITCO, como tú sabes, es una de esas corporaciones públicas que tampoco estaba pagando su deuda. Es una deuda de alrededor de 92 millones y no se está pagando deuda de esa corporación pública desde el 2006. Sin embargo, PRITCO nunca ha radicado quiebra bajo promesa. Así que estaban como en una serie de limbo los bonistas diciendo, espérate, pero no me has pagado, PRITCO, tranquilo, yo me siento contigo a negociar. Van 7 años y parece que este grupo de bonistas pues se hartó y han demandado ante el Tribunal Federal, demandaron a PRITCO, demandaron a la FAF, demandaron a la Junta de Supervisión Fiscal, y lo que están diciendo el tribunal es básicamente, tribunal, pero es que esta corporación no ha radicado quiebra. Mira todo el dinero que los bonistas alegan que hay en las arcas de esa corporación pública. Lo que están diciendo es por qué no están pagando. Así que se abre un flanco donde el gobierno ahora tiene que analizar. Siempre existe la posibilidad de radicar quiebra, pero recuerda, el sine qua non para una quiebra es que la entidad esté insolvente. Y si las alegaciones de los bonistas son verdad, ¿PRITCO está insolvente? La alegación de los bonistas es que no, que según ellos hay 90 y pico de millones en caja y que PRITCO anualmente cobra renta alrededor de 60 millones, y esa es la alegación de los bonistas. Bueno, de las pocas que cobro, porque hay edificios ahí que están al garete. Exactamente, y parte también de la demanda cubre eso, diciendo, mira, si el problema es de dinero, pudieras incluso ponerte a cobrar las rentas que te deben. Así que va a ser interesante el gobierno que el defensas levanta si es que no radica quiebra, porque otra vez, si tú no estás en quiebra, tienes que tratar de explicar por qué tú no estás pagando los chavos, y si los bonistas tienen razón y los chavos están, pues va a ser un pleito complicado para el gobierno. Eso está interesante. La pregunta es por qué no están pagando, ¿verdad? Si en ningún momento radicaron la quiebra es porque la cosa anda bien, o sea, y 7 años más tarde, ni un solo centavo han pagado. Desde el 2016, eso es así. La razón por la cual no han pagado, ¿verdad?, el gobierno, tú recordarás aquellas leyes de moratoria que se firmaron bajo la administración de García Padilla,
que ordenaban a corporaciones específicas a que no pagaran la deuda porque el dinero lo iba a usar el gobierno central, los famosos clawbacks. Pero, como tú mencionas, estamos en 2023, no es 2016. Algunas de esas entidades que dejaron de pagar sus bonos, como por ejemplo carreteras, pues radicaron quiebra y ya se aprobó un plan de ajuste. PRIPCO como que se quedó en el limbo. Nunca radicó quiebra, no pagaba su deuda, así que ahora, pues, como dicen por ahí, se prendió el fogón en el tribunal y ahora tanto bonistas como acreedores como gobierno, abren ese flanco de batalla legal que, pues, ciertamente es otra batalla legal que tienen junto a la de energía eléctrica, que como sabemos también está ante la jueza Suprema. Interesante eso. Hay que ver entonces cómo fluye esa demanda en la sala allá en el Tribunal Federal. Correcto. Bueno, licenciado, gracias. Gracias por haber estado aquí unos minutitos en Dígame la Verdad, se me cuida. A ti siempre, Mili. Ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Estuvimos hablando ahí sobre varios temas que me parece que son importantes, especialmente ese último, con la demanda de bonistas a PRIPCO. Interesante porque PRIPCO en aquel entonces no sometió, ¿verdad? No cayó en quiebra, ¿verdad? A diferencia de otras agencias en el país. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso vengo con los temas comunitarios. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Siendo las 11:24, vamos a tocar los temas comunitarios. Así que arranco de inmediato con mi panel comunitario. Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad. Y ya estamos aquí en mi panel comunitario. Hoy nos acompaña la licenciada Naida Bobonis de Furia Inc. Saludos, licenciada, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Mili? Gracias por tenerme hoy. Bueno, la semana pasada precisamente estábamos hablando un poco sobre la evaluación y el borrador del reglamento conjunto y quería pues aprovechar que pues la Junta de Planificación anunció de que se iba a estar extendiendo el periodo para que las personas puedan someter comentarios. Quería como que tener una reacción tuya sobre eso porque creo que ¿verdad? Es una buena noticia que se va a extender este periodo porque así le da tiempo a las comunidades de expresarse sobre este borrador que es bastante complejo y lo hablábamos la semana pasada. Sí, o sea, la verdad es que fue como que la mega noticia de momento. Tenemos más tiempo entonces para comentar. Ciertamente, ¿verdad? Reconociendo que un documento pesado, son 1,111 páginas, que la expectativa, ¿verdad?, es que el ciudadano se eche eso al cuerpo, lo digiera y entonces someta comentarios, pues considerando, ¿verdad?, que hay un término adicional es maravilloso, y entonces pues le da la oportunidad a muchos que no necesariamente, ¿verdad?, fue el periodo de comentarios se dio durante el periodo navideño, así que un poco pues no sé si fue en respuesta a ese reconocimiento de que mira, la gente en Navidad pues no necesariamente está pendiente de estas cosas, pues es, ¿verdad?, un logro importante, así que sería hasta el 21 de febrero que tienen las personas para someter comentarios, así que estamos muy contentos con eso. 21 de febrero. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, porque hay un reglamento para el establecimiento de juntas comunitarias. Háblame, ¿verdad?, un poquito sobre esto y cómo va el proceso. Sí, o sea, sobre este reglamento yo sé que hemos hablado en el pasado. Esto fue, ¿verdad? Esto es adscrito a la Oficina de Comunidades Especiales o la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, que se llama la OTSEC, pero antigua, ¿verdad?, se le llamaba Oficina de Comunidades Especiales. Pues básicamente esto fue un reglamento que se sometió en marzo y desde marzo se identificó que era un problema. En aquel momento, no recuerdo si de seguro en algún punto lo hablamos en el programa, pero básicamente habíamos señalado que tenía unos problemas, por decirlo, en consideración a que por un lado, básicamente inhibe la autogestión comunitaria en tanto y en cuanto que está implementando desde la oficina unas pautas sobre cómo hacer el proceso de organización comunitaria. Una cosa, ¿verdad?, y lo que siempre hemos dicho, una cosa es apoyar la organización comunitaria y otra cosa es imponer. En la medida en que es un reglamento administrativo, significa que le aplica a todas las personas. Así que estamos hablando de que todas las comunidades en Puerto Rico, todas las comunidades especiales en Puerto Rico se van a ver
afectadas por este reglamento. O sea, lo tienen que aplicar porque si no, las consecuencias son que no sean reconocidos como una comunidad especial, o por el otro lado, que la OPSEC tenga la posibilidad de hacer juntas paralelas a las que rechacen utilizar este reglamento. Pero nada, esto empezó en marzo. Desde marzo se han, ¿verdad?, mencionado los problemas de este reglamento. Se dio una vista pública en la legislatura a finales de marzo. ¿Por qué? Porque de momento, cuando estamos preguntando para ver cuándo van a ser las vistas públicas sobre este reglamento, más allá de los comentarios escritos, la Oficina de Comunidades Especiales, la directora ejecutiva, nos dice que no. Así que en aquel momento, en marzo, entonces se dio una vista pública en la legislatura, ¿verdad?, organizada por la legislatura, y en aquel momento hubo un grupo de líderes que se pudo expresar en contra. De marzo para acá, ¿verdad?, ha sucedido que se hizo un comité de líderes en la OPSEC, se revisó, ¿verdad?, ellos estaban encargados de revisar el reglamento, pero al fin, y se hizo una vista pública el 20 de diciembre, ¿verdad?, ahora, acabó de pasar el 20 de diciembre. ¿Verdad? Después de todo ese proceso, finalmente el reglamento se somete el 9 de enero de 2022. El problema es, ¿verdad?, y lo que estamos planteando con lo que estamos señalando es que a pesar de tú dices que el 9 de se enero, hicieron unas disculpa que te interrumpa, Naida, disculpa que te interrumpa, se sometió el 9 de enero de este año, del 2023. Sí, exacto, Okay. hace 2 semanas, o una semana. Se sometió al Departamento de Estado, así que ya el reglamento rige. No sabemos si se empezó a implementar o cómo o cuándo, pero nuevamente, ¿verdad?, cuando revisamos el reglamento que ya está aprobado, seguimos teniendo preocupaciones en consideración a que nuevamente dice que las juntas van a tener que ser avaladas y reconocidas por la OPSEC. Habla sobre el término de propietario dueño, que es cualquiera que pueda evidenciar con un documento legal que yo soy parte de la comunidad o de manera bona fide, pero no especifica qué significa manera bona fide. El proceso de elección, ¿verdad?, va a ser en conjunto con los SEC, pero ellos son los que van a, ¿verdad?, liderar ese proceso. Si digo que no, ¿verdad?, dejaré de ser reconocido, pueden hacerme la junta paralela. Nuevamente menciona el asunto de los términos. Es que, ¿verdad?, por un lado dice que los líderes comunitarios solo podrán estar ciertos términos, limita la cantidad de términos que pueden estar los líderes comunitarios. Él me impone un nombre oficial porque lo cambia. Además de eso, el presidente no podrá asumir posiciones en hechos controversiales o decisiones que afecten a la comunidad, sino es con el aval de la Junta Comunitaria. Entonces, un poco coarta la libertad de expresión. Dice que no pueden ser candidatos ni estar en puestos políticos. Hay un sinnúmero de asuntos que siguen teniendo, ¿verdad?, que seguimos entendiendo que son problemas constitucionales, o sea, de derechos constitucionales que se están afectando. Y, ¿verdad?, uno de los problemas mayores es, nuevamente, el asunto de la representatividad. Estamos diciendo que estas juntas que van a ser básicamente montadas por los SEC, sabrá, ¿verdad?, tenemos que tantear qué tan involucrados van a estar los líderes comunitarios y tal, pero básicamente estas nuevas juntas serían las que tendrían como la representatividad. O sea, ellas son las que van a representar a la comunidad frente a municipios, frente a las oficinas federales, las estatales. Claro, pero lo importante ahí es que tenga integrantes de esas comunidades, no sé, como... Claro. Que sea un proceso verdaderamente participativo. El problema de esto es que hay unas comunidades que, por ejemplo, ya están organizadas. Entonces estamos imponiéndoles nuevas reglas a organizaciones que ya están montadas y que de momento puedan perder la posibilidad de tener acceso a esta oficina, que es importante, porque decidan no acoger las reglas que ellos están imponiendo. Así que, en conclusión, ¿verdad?, porque ¿verdad?, por ese lado, siendo ¿verdad?, el hecho de que es un reglamento impuesto de manera administrativa, entendemos que ¿verdad?, que es un problema y que hay unos asuntos que hay que trabajar para no, ¿verdad?, para que esto no sea una coerción de derechos constitucionales. No, claro, y entonces este reglamento que ya tú me dices que se sometió al Departamento de Estado, que significa pues que ya entró en vigor, lo que pasa es que no sabemos si se ha implementado, o sea, no hay ningún tipo de comunicación por parte de OPSEC, lo que antes conocíamos como la Oficina de Comunidades Especiales, con ustedes, con las distintas organizaciones que trabajan directamente con las comunidades.
O sea, ¿verdad? Eso fue uno de los retos. Al principio nosotros teníamos, ¿verdad? Desde FURE, desde la organización, ¿verdad? Con lo que yo trabajo, había comunicación directa al inicio. Y de momento pues se rompió. Y se rompió en parte porque precisamente presentaron este reglamento sin mencionarlo, a pesar de que habíamos tenido conversaciones, estábamos a la mesa en ocasiones. Pero que, ¿verdad? Y eso va atado al otro tema que quería mencionar aquí, es que considerando que por parte de la dirección ejecutiva de la oficina nos dijeron que no se iban a hacer vistas públicas, entonces se trabajó un proyecto de ley que el PS 822, que entonces buscaba hacer compulsoria cada vez que se fuese a hacer un reglamento, implementar o crear, cambiar, hacer uno nuevo, etcétera, hacer que la OPSEC, ¿verdad?, de manera compulsoria hiciera vistas públicas. Pero, lamentablemente, el proyecto fue vetado por el gobernador. Básicamente dijo que el proyecto era innecesario, ¿verdad?, que el cambio en la ley era innecesario porque que ya las protecciones existían, cuando literalmente el proyecto responde a que la oficina me dijo que no tenían que en su poder discrecional no iban a hacer vistas públicas. Y por eso fue que se hizo la legislatura y pues por eso se empujó y se hicieron otros procesos posteriores. Y entonces dice disculpa que te interrumpa, que quiero hacer un comentario sobre eso. Y señores, estamos hablando con la licenciada Naida Bobonis de Furia Inc., una organización pues dedicada a las comunidades y empoderar a líderes comunitarios. Ese detalle de que el gobernador dice que no era necesario, quiero establecer esto porque es en otra ocasión donde vemos que el Ejecutivo veta medidas que buscan transparencia, porque lo que busca ese proyecto del Senado 822, que las vistas que se hagan por parte de la Oficina de Comunidades Especiales sean públicas, como pues tienden a ser bastante con la Autoridad de Energía Eléctrica, y digo pues bastante, pues no siempre son todas públicas. Por ejemplo, con lo que pasó recientemente con la degeneración, pues debido a la ley 29, pues no se pudo publicar esa discusión que se dio entre los integrantes de la Junta. Pero es otro ejemplo donde vemos que el Ejecutivo dice que es transparente, pero entonces rechaza medidas como esta, y como tú acabas de explicar, te dijo la directora que eso era, pues si ellos entendían, entonces cuando a ellos les dé la gana, no las hacen públicas. Exacto, y entonces lamentablemente, o sea, el proyecto no pasó, o sea, el proyecto ya lamentablemente se perdió. Entonces un poco, ¿verdad? Hace unos argumentos, decir como que ya, hace unos argumentos legales como que ya es una enmienda, pero no es una enmienda en realidad, que podría haber incongruencias en su implementación, pero la realidad es que nosotros este tipo de procesos los rige el LEPAO, que, ¿verdad?, se hace alusión al LEPAO porque es la que rige todo lo que hacen las oficinas de gobierno, por ejemplo. Y entonces estamos diciendo, la LEPAO me dice que puede ser discrecional, así que estoy cambiándote la ley de oficinas de comunidades especiales para que sea compulsorio, por lo que ya me pasó. Y entonces básicamente me está diciendo, no, porque la oficina ha hecho sus gestiones y básicamente está asegurando, ¿verdad?, está protegiendo la libertad y la participación de la gente cuando sabemos que no. Así que, ¿verdad?, pues lamentablemente estamos tristes por el veto, pero nada, o sea, este tipo de situaciones nos llevan a continuar luchando para la participación ciudadana efectiva, real, de nuestras comunidades en todos los procesos que les afectan. Y nada, seguimos para adelante, pero nada, queríamos traer a colación eso porque nos parece bien importante que nuevamente hay unos asuntos de transparencia, unos asuntos de fiscalización, que de momento como que pasan desapercibidos. Te estamos diciendo que no nos están dando participación y nos estás diciendo que las protecciones están ahí. Y no lo están. Gracias, Naida, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por, ¿verdad?, levantar este issue. Me parece que es importante y es otro ejemplo más de que entonces no hay esa transparencia que tanto se dice en el discurso público. Te me cuidas mucho. Y ustedes escucharon a la licenciada Naida Bobonis de Furia Inc. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, recordándoles que si usted se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas realizadas durante estas 2 horas de espacio, recuerde que entra a radioisla.tv y busca la versión podcast de este y otros programas. Y ahora quiero tocar un tema ya finalizando el programa y como decimos por ahí un poco para bajar revoluciones. Se está celebrando el centenario de la compositora Silvia Resach y pues se va a llevar a cabo el 8º simposio de investigación musical Olas y Arenas. Así que vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre este 8º simposio de investigación musical y le doy los buenos días al profesor Jaime Bofill Calero, coordinador del 8º simposio de investigación musical Olas y Arenas, la canción de Silvia Resach. Saludos, profesor, ¿cómo está usted? Saludos, sí, todo bien por acá en Miramar. Saludos, Mili. Pues estamos ahí más o menos cerquita. Bueno, profesor, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre este 8º simposio que podemos esperar del mismo, ya que usted es el coordinador. Sí, bueno, como muy bien dijiste, el 8º simposio de investigación musical, Olas y Arenas, la canción de Silvia Resach, le rinde homenaje a la insigne compositora Silvia Resach, que es una de las figuras más importantes de la canción en Latinoamérica. Y el conservatorio entonces pues le rinde homenaje a esta compositora. El año pasado se cumplieron 100 años, ¿verdad?, de vida. Ella nació en el 1922 y estamos tan cerca de su centenario que no quisimos dejar la oportunidad, ¿verdad?, para celebrarle a ella, obviamente rendirle homenaje con este evento, y vamos a tener todo tipo de actividades, entre conferencias de parte de personas muy destacadas como el Carlos Rodríguez Juliá, nuestro escritor muy reconocido aquí en Puerto Rico. Vamos a tener a Nidia Caro, va a ser una charla ilustrada, la cantante. Vamos a tener un concierto de gala el día 4 con unas personas, unos artistas fabulosos que hemos invitado desde España, que son Pepe Rivero y Ángela Cervantes, que grabaron un disco hace un año atrás titulado Olas y Arenas, y ese concierto es gratis. Ese concierto se está pidiendo un donativo, será en el conservatorio, pero las conferencias y las charlas son gratis y son abiertas al público general. Así que esto va a ser entre el 2 y el 4 de febrero, que se va a estar entonces llevando esto en la sede del Conservatorio de Música en Miramar. Exactamente. Ok, ahora, ¿dónde las personas pudiesen conseguir, verdad, como que el detalle de todas las cosas que se van a estar llevando día por día para entonces poder asistir a estos eventos? Bueno, pueden ir a la página del Conservatorio de Música y nuestra página de Facebook e Instagram, y ya ahí está colocado el itinerario que explica detalladamente, ¿verdad?, día por día las distintas conferencias que se van a estar llevando a cabo los días jueves, viernes y sábado. También, obviamente, tengan presentes que hay muchos de los eventos para los que pues no pueden llegar, pues que se va a estar transmitiendo por el live stream a través de la página de YouTube del conservatorio, pero yo creo que lo mejor sería venir a presenciar el evento en persona, porque es que en verdad tenemos un banquete musical aquí para el pueblo de Puerto Rico. Sí, no, y las plataformas digitales, ¿verdad?, no sustituyen ese deleite presencial, pero Dito, si hay gente que no pudiese llegar, pues qué bueno que le están dando esa opción a otras personas, pero sí, lo ideal sería, ¿verdad?, ir en persona para disfrutarse, como usted dice, ese banquete. Sí, y los eventos, todas las conferencias que se van a estar dando, la de Carlos Rodríguez Juliá, Alicia Fiolmata nos visita desde Nueva York, una profesora muy destacada, Raymond Torres Santos, como mencioné también, Nidia Caro. Van a haber también artistas jóvenes que se han interesado también en recrear la canción de Silvia, que van a estar con nosotros también, Lío Villahermosa y su grupo de inédita, las Damiselas,
el cantante Joe Louis. Así que tenemos un poco de todo para distintos gustos. Y Silvia Resach en verdad es un clásico. Yo creo que por eso es que estos jóvenes se han preocupado, ¿no?, por reinterpretar y recrear su obra a 100 años, ¿verdad?, de su natalicio. Qué bueno, mucho éxito, ¿verdad?, en esa encomienda que tienen ustedes ahora ahí en el Conservatorio de Música, profesor. Mucho éxito. Muchas gracias, sí, buen día. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon, ¿verdad?, la agenda que va a haber para este centenario y la verdad que, como digo yo, tienen una agenda ahí bastante cargadita, pero qué bueno. Y esto es como parte del centenario de la compositora Silvia Resach y todos los esfuerzos que están haciendo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en este 8º simposio de investigación musical Olas y Arenas, la canción de Silvia Resach. Así que esto es del 2 al 4 de febrero. Antes de terminar, me gustaría, como siempre les he dicho, recuerden que en radioisla.tv pueden escuchar la versión podcast de este programa. Y tuve varias entrevistas tocando distintos temas, todas de alguna forma, ¿verdad?, muy, muy interesantes. Y hay una manifestación este miércoles por parte de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Algo que me dijo el presidente de esta asociación es que el fondo de retiro de esta organización, según lo que él me explicó, se agota en marzo del 2023, o sea, ya mismito. Así que esto es importante darle seguimiento. Y por otro lado, me estaba diciendo el representante Jesús Santa, cuando estábamos hablando sobre medidas para nuestros médicos, muchos apostaban a que el 4%, ese beneficio contributivo que se le está dando a los médicos iba a ayudar. La realidad es que si vemos en la práctica, no hizo mucho, tal vez alguito, pero no mucho. Vamos a escuchar qué fue lo que me explicó el representante Jesús Santa cuando me dijo que el 4% ya no se está dando y que se paralizó. Después de la determinación de la Junta, recuérdate que, historia, se hace una ley original, van las primeras aplicaciones y se aprueban, se hace una segunda ley aumentando la cantidad de especialidades y ahí la Junta empieza con una dinámica de discusión con Hacienda de cuánto costó la primera persona que entraron bajo la primera ley versus la segunda, y eventualmente la Junta le dice a Hacienda que dónde tú vas a sustituir el dinero que dejas de recibir con esta segunda tanda. Y hasta el momento esa dinámica ha estado detenida. Y esa es la historia, ¿no? O sea que si vienes a ver, ¿y ustedes saben cuánto se beneficiaron de ese 4% en esa primera tanda? Creo que sobre 3,000 médicos, si no me equivoco, creo que fue el número que me dio Carlos, el presidente del colegio. ¿Y qué hacemos con el resto de los médicos que están ahí haciendo de tripas corazones? Hay unas alternativas, no me atrevo a tirarlas ahora públicamente, que hemos discutido sobre un tipo de beneficio similar, quizá con un % distinto, pero se está buscando alternativas para ver de qué manera se puede implementar este tipo de incentivo a los que no lo tienen y a los que van surgiendo, ¿no? Ahí ustedes escucharon lo que me dijo el representante Jesús Santa. Recuerden que pueden conectar a través de radioisla.tv y escuchar la versión podcast de Dígame la Verdad, y también está el Facebook Live, que una vez culmine el programa, pues ustedes pueden accesar al mismo. Hacemos una pausa, pero al regreso, tiempo igual.